Ojalá no lo vea. Bueno, seguimos con bacterias. ¿Están dando examen? ¿Quiere dar examen? No. ¿Sí? Vamos a hacerlo corto ya porque no hay gasolina. ¿No? Socialismo. Hablamos sobre antibióticos y ahora vamos a hablar sobre desescalamiento. ¿Alguien tiene noción qué es desescalamiento? ¿No? ¿Desescalar? ¿Escalar? ¿Qué significa escalar? ¿Y desescalar? Bajar. Entonces, el desescalamiento es bajar el espectro antibiótico. ¿Ya? Y eso se da muy frecuentemente cuando tenemos ya una infección grave, sospecha de infecciones multiresistentes, entran con antibióticos de amplio espectro. ¿Alguna noción sobre antibióticos de amplio espectro? ¿Cuál? ¿Serían los macrólidos? No. Digamos, amplio espectro significa antibiótico que tiene una gran cobertura. ¿Ya? Dentro de eso podemos hablar, digamos, de carbapenémico, meropenem, imipenem, ertapenem. Dentro de los glucopéptidos, vancomicina. ¿Ya? ¿Qué significa eso? De que son antibióticos que son muy potentes, que actúan rápidamente, pero que abarcan mucho espectro de resistencia y muchos tipos de bacterias. ¿Se acuerdan? Había una lista de tipo de bacterias y el tipo de tipo antibiótico y su cobertura en la anterior clase que tuvimos. ¿No leyeron la diapositiva que les mandé? Hay antibióticos que tienen amplia cobertura, actúan muy bien. Uno de esos es el carbapenémico, ¿ya? Pero hay que usarlo adecuadamente. Infelizmente, y en Bolivia es muy frecuente el uso de carbapenémico ante la sospecha de una infección, ¿ya? A veces justificado con la sospecha de una infección grave, entonces entra con un antibiótico de amplio espectro, que tiene una amplia cobertura y tiene una mínima resistencia. Y ahí están los carbapenémicos. ¿Y qué significa desescalar? Que cuando yo tengo una infección, entro con un antibiótico de amplio espectro y luego de un tiempo los cultivos me demuestran que tenemos un microorganismo que es multisensible, que es sensible a la penicilina, que es sensible a la ceftriaxona, y entonces nosotros desescalamos, entonces disminuimos el espectro, ¿ya? Es el término desescalar. ¿Quedó claro el término en sí? Bajar espectro. ¿Qué quiere decir en beta-lactámico? ¿Cuál es el antibiótico de menor espectro? Penicilina. ¿Ya? ¿Por qué? Porque fue la primera que fue fabricada, la primera que fue encontrada y que en un tiempo tuvo un buen beneficio, pero por el paso del tiempo, por el paso de uso, hubo un aumento de la resistencia a esa penicilina. Por lo cual se creó nuevos antibióticos, la aminopenicilina, amoxicilina, ampicilina. Hubo resistencia a ellos, se creó otro tipo de antibióticos, ¿ya? Los que actúan sobre los estafilococcus aureus, digamos, hay oxacilina, cloxacilina. Hubo aumento de resistencia, tanto del coco, bacilo, y ahí hubo descubrimiento, o inventaron nuevos antibióticos como la cefalosporina. Cefalosporina primera, segunda, tercera, cuarta, ahora hay quinta, ¿no? Entonces, y luego de eso se observó dentro de los beta-lactámicos, aumentando el espectro, están los carbapenémicos, ¿ya? Como el máximo exponente en Bolivia, ¿no? Máximo exponente de los beta-lactámicos de amplio espectro. Luego de eso aparecieron los inhibidores de la beta-lactamasa,
y se unieron antibióticos. Ahí está la amoxicilina más sulbactam, amoxicilina más ácido clavulánico, para ampliar el espectro, ¿ya? Es decir, ese inhibidor de la beta-lactamasa va a inhibir una beta-lactamasa que antes provocaba resistencia a ese antibiótico, por lo cual el antibiótico va a actuar bien. Ahora, con la tendencia de multiresistencia, principalmente por carbapenimasa, todo, ahora se están uniendo inhibidores de la beta-lactamasa con meropenem, con ceftazidima bivactam, son un ejemplo. Eso se llama el espectro de escala de antibióticos de bajo espectro y de amplio espectro. Y desescalar es eso, ¿no? El disminuir el espectro cuando tenemos un cultivo en el que nos ayude o nos demuestre que hay multisensibilidad. Algo que es importante, y siempre lo digo, que la prescripción de antibióticos no debe ser nunca un acto rutinario, sino debe estar precedida en todos los casos de acto de reflexión antes, durante y después de la administración. Siempre que administramos un antibiótico debemos pensarlo, primero, tiene una buena cobertura el antibiótico que voy a dar para una infección. Durante, estoy dando la buena dosis, tiene una buena concentración en el sitio de infección, y después, si tiene un efecto posterior o si tuvimos un suceso terapéutico. Vamos a mirar esto. Algo importante, y esto se le tiene que quedar en mente, ¿no? Muchas veces no se ve muy bien. Podemos bajarlo eso. Aquí tenemos día cero, ¿ya? Y esto se tiene que grabar ustedes cuando tienen un paciente con una infección, ¿ya? Tenemos el día cero, ¿ya? Le llega el paciente a consulta, le llega el paciente a terapia intensiva, hospitalización o a un centro de atención al paciente. Ustedes con una infección van a iniciar un antibiótico. Un ejemplo, el paciente llega a su consulta externa con tos, expectoración, fiebre, al examen físico hay estertor crepitante en base pulmonar derecha. ¿Ustedes qué piensan? Neumonía. Una neumonía, ¿ya? Y ahí ustedes inician un tratamiento con antibiótico empírico, ¿ya? Entonces eso depende de dónde estén, digamos. Si están en Bolivia, tienen una casuística de cuál es el germen más frecuente de la comunidad, ¿ya? Ahí inician un tratamiento empírico. Lo internan al paciente por una neumonía grave. Inician los antibióticos previo cultivo. ¿Ya? Esto cultura, esto significa cultivo, ¿ya? Entonces, en el día cero toman cultivo, inician el antibiótico. De forma empírica, ¿qué van a iniciar? Pueden iniciar, siempre dentro de las neumonías, inician un beta-lactam, ¿ya? Con buena cobertura a nivel pulmonar. Generalmente pueden iniciar una amoxicilina más sulbactam, una cefalosporina de tercera generación, una ceftriaxona, asociado a otro antibiótico. Dentro de ese otro antibiótico puede entrar con macrólidos, claritromicina. Uno te cubre gérmenes típicos, como ser el beta-lactámico, y los macrólidos te va a cubrir gérmenes atípicos. Ese es tu tratamiento empírico, ¿ya? Ya tomaste cultivo. Y dentro de ese periodo, vean, hasta el día 5 o 7, ustedes van a identificar de acuerdo a la muestra que van a colectar qué germen es el que está produciendo la infección. El ejemplo de la neumonía. Identifica un coco gram positivo, ¿ya? Un diplococo gram positivo. Hay que pensar en Streptococcus neumonía. ya. Y en este caso, ustedes ven el antibiograma. Esto va a tardar entre 48 y 72 horas. Ustedes están con ceftriaxona y claritromicina. Identifican el antibiograma multisensible. ¿Qué hacen con el tratamiento? Ya identificaron. A las 48 y 72 horas, depende de su laboratorio. Si es bien eficiente, a las 48 horas tienen identificar. Ahí van a continuar el tratamiento, escalar o desescalar.
Continuar significa que usted está conforme, digamos, con el tratamiento. Es sensible a lo que le estoy dando, va tranquilo. Puedo escalar si hubiese multiresistencia, o sea, ese estreptococo era resistente a lo que le estoy dando, tengo que cambiar el espectro y aumentar. O desescalar, es multisensible, es sensible a la penicilina. Yo tranquilamente esa neumonía puedo bajarla a una penicilina o una amoxicilina sulbactam, de acuerdo a lo que le doy. Entonces, vea qué importante dentro de un cuadro infeccioso, siempre antes de iniciar un antibiótico, tener un cultivo, identificar el germen, ¿ya? Y luego de eso vamos a tener un tiempo de tratamiento de esa infección. El paradigma cambia día a día. Antes una neumonía se trataba 10 a 14 días, ahora bajó a 5 a 7 días. ¿Ya? Infecciones urinarias iguales, siempre la nefritis 10 a 14 días, ahora bajo ese paradigma yo trato en 5 días una infección urinaria. Y va bien, digamos. Otro ejemplo, paciente en terapia intensiva. Viene un paciente de la vida real, accidente de tránsito grave, interna en terapia, se hace intubación orotraqueal con asistencia ventilatoria mecánica, invadido múltiples veces con catéter venoso central, catéter de diálisis, catéter arterial, sonda urinaria. El paciente permanece mucho tiempo en terapia. El riesgo de sufrir una infección intrahospitalaria es alta, ¿ya? Y en ese caso, en este paciente, luego del séptimo día de internación, presenta fiebre. Dentro de los laboratorios que solicito, luego de que constato que hay fiebre, procalcitonina elevada, PCR elevado y aumento de secreción bronquial. ¿Qué pienso? En una neumonía. Pero esa neumonía es muy diferente, se llama neumonía asociada a ventilador. ¿Por qué? Porque probablemente el germen que se haya introducido es parte de la flora o de la parte de la unidad de terapia intensiva y probablemente sea multiresistente. ¿Ya? Entonces tenemos la sospecha, el paciente tiene fiebre, leucocitosis, procalcitonina positiva, aumento de secreción bronquial. ¿Qué realizo en ese paciente? Lo primero es cultivo. Lo cultivo al paciente y en este caso en terapia intensiva se realiza un pancultivo, se dice ¿cómo se podría decir? Un vocablo más, podría decir, más genérico, pancultivar, digamos, cultivarlo generalmente, pero en realidad ese término no existe. Se debe cultivar de la zona probable, en este caso hacemos un cultivo de secreción bronquial, podemos realizar hemocultivo y comenzamos un tratamiento empírico, ¿ya? Ahora cambia la cosa, ya no es una neumonía de la comunidad. ¿Ustedes qué piensan ellos? Si es en terapia intensiva, si es paciente hospitalizado por mucho tiempo, ustedes ya mudan, ya no es una infección de la comunidad, que es multisensible. Este es un germen de intrahospitalario, es una infección intrahospitalaria, que por lo general es multiresistente. Entonces nuestro esquema de antibiótico va a cambiar. No vamos a entrar con ceftriaxona ni claritromicina, ¿no? No va a ser un germen atípico, va a ser un germen intrahospitalario. ¿Y ahí con qué entraría? Un imipenem. ¿Ah? Imipenem. Un carbapenémico. Generalmente aquí la mayoría de las terapias sí, digamos, por la característica epidemiológica y el tipo de microorganismo que tienen, inician con carbapenémico. Además de eso, lo asocian con un glucopéptido, digamos, vancomicina. Entonces, esa cobertura antibiótico es de amplio espectro o de bajo espectro. Amplio espectro. Amplio espectro. ¿Por qué amplio espectro? Porque tiene mucha cobertura, principalmente cobertura de gérmenes multiresistentes y gérmenes de la comunidad. Lo tiene, digamos. Tiene buena acción, buena penetración. Actúan con gérmenes multiresistentes, entonces entramos con ese tratamiento empírico. Previa, no se olviden siempre tomar cultivo antes de realizar el antibiótico. Y ahí, dentro de las 24 horas, vamos a identificar. ¿Cómo lo identificamos? Ustedes pasaron bacteriología, entonces cuando llegan la muestra, hacen una muestra directa y hacen
No, la identificación se hace mediante tinción. Entonces me llega la muestra, una muestra lo mando a cultivo en la caja Petri y otra muestra hago fresco directo, tinción y observo si hay una bacteria, ¿no? Identificamos, ¿no? La muestra veo mucho bacilo gram negativo. Ahí yo me pongo más atento. Si un bacilo gram negativo, probablemente sea una bacteria multiresistente. Entre los bacilos gram negativos con multiresistencia, podemos encontrar una pseudomonas, una cinetobacter, tenotrophomonas, mismo Klebsiella pneumoniae tipo B, beta-lactamasa de espectro extendido puede ser, ¿ya? Y dentro de las 48 horas ya deberíamos estar con un antibiograma, ¿ya? Y si el antibiograma nos sale que esa bacteria, que es una Klebsiella, es sensible a la ceftriaxona, ¿qué hago con ese meropenem? Desescalo. Eso se llama desescalamiento. Del meropenem, que me cubre muchas cosas, que me cubre esa bacteria, pero hay antibióticos de menor espectro que igual me cubren. Entonces, ¿qué hacemos? Desescalamos. Ese es el término de desescalar, ¿ya? Disminuir el espectro. Y hay muchos estudios, y lo han demostrado en pacientes en terapia intensiva, que el disminuir espectro no aumenta mortalidad. Al contrario, lo disminuye y disminuye efectos adversos, por lo cual es seguro desescalar. Y el tratamiento va a variar de 5 a 7 días de acuerdo a cómo se comporte el paciente, ¿no? ¿Puede prolongarse? Sí. En paciente en terapia intensiva, por el estado hemodinámico, varía mucho el tiempo de antibiótico. ¿Cómo mejora? Porque es un paciente que está inestable. Pero si esa Klebsiella pneumoniae sale resistente al meropenem, ¿qué realizo? Un escalamiento. ¿Cómo? Un escalamiento. Ya. ¿Qué hago con el meropenem? Antes de eso, la vancomicina lo retiro, porque ya no tiene, al identificar el BGN, suspendemos la vancomicina. Porque la vancomicina no actúa sobre el bacilo gram negativo. No actúa sobre el bacilo gram negativo. ¿Ya? Entonces, dejamos el meropenem y desescalamos ceftriaxona en el anterior caso. Pero en este caso, si identificamos una Klebsiella pneumoniae resistente, multiresistente, resistente a carbapenémico, ¿qué hago? Escalo. Y escalar significa subir espectro. ¿Cuál sería un antibiótico de mayor espectro? ¿Serían los monobactámicos? Monobactámico. Asociado puede ser. Aminoglucósidos. Poca llegada al pulmón. Mismo siendo sensible, yo no daría. Lo podría asociar. Entonces, ahí vemos si es un bacilo gram negativo, qué tipo de multiresistencia tiene. Si tiene una carbapenemasa, ¿qué tipo de carbapenemasa es? Si es un metalocarbapenemasa, entre los metalos está Nueva Delhi, Sao Paulo, Nin, entonces hay mucho espectro. O si tiene otro tipo de carbapenemasa, tipo KPC, tipo OXA, entonces lo tengo que identificar qué tipo de resistencia tiene. Eso es más complejo, ¿ya? Y ahí me llaman a mí, ¿ya? Pero en teoría hay otros antibióticos de mayor espectro. Ahí está la colistina, ¿ya? ¿Qué es la colistina? El punto extra para el que más responde. Es una polimixina. Bien, polimixina, ¿dónde actúa? En la membrana citoplasmática. Es un Ejemplo de polimixina. Polimixina B y polimixina E. ¿Ya cuál es la colistina? La E. Lo adivinó todavía. No. Ya punto extra. Yeah. Entonces, la colistina tiene la característica, y en la anterior clase lo pasamos, lo descubrieron en 1950, lo dejaron de usar, pero tiene una amplia cobertura, un antibiótico de amplio espectro, en bacilo gram negativo, pero el problema es que es bien nefrotóxico. En Sudamérica lo usamos mucho, en Europa y Estados Unidos está en desuso, porque hay nuevos antibióticos de mayor espectro con asociación de beta-lactam. ¿Ya? Podemos darle colistina.
Pero también podemos darle otros antibióticos. Si tenemos la posibilidad y vemos que es sensible a ceftazidima Vivactam, que vale 2.000 bolivianos cada ampolla, usamos 3 ampollas al día, son $1.000 al día, ¿no? Podemos darle otro tipo de antibiótico de mayor espectro, ceftarolina, una cefalosporina de tercera generación, de acuerdo a sensibilidad. Pero eso significa escalar, subir el espectro de antibióticos. Y dentro de eso valoramos cuántos días de tratamiento damos. Generalmente pacientes con multiresistencia nos impide el tiempo del tratamiento. Nos guiamos mucho con la evolución clínica, laboratorial e imagenológicamente. Clínicamente que deje hacer fiebre, que ya no tenga secreción. Laboratorialmente que los leucocitos bajen, que negativice la procalcitonina, que el PCR descienda. Imagenológicamente que en la tomografía o radiografía que esa imagen de consolidación pulmonar o de broncograma aéreo desaparezca o disminuya, ¿no? Entonces eso nos ayuda mucho para evaluar cuándo suspendemos ese paciente crítico, ¿ya? Entonces, siempre dentro del tratamiento de un proceso infeccioso, siempre evaluamos, continuamos, escalamos o desescalamos. Eso lo van a ver en el hospital, ¿ya? En la comunidad, ustedes van a tener en su provincia un centro de primer nivel. Entonces le llega un paciente con infección urinaria, joven, 23 años, disuria, polaquiuria, tenemos vesical, sin ninguna patología, primer episodio de infección urinaria. ¿Inician antibióticos? Inician, tienen todos los síntomas. ¿Le piden cultivo? Levante la mano, ¿quién pide cultivo? Bien, ¿saben? No le piden cultivo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es su primer episodio, nunca usó antibiótico y probablemente sea un germen común de la infección urinaria. ¿Cuál es el germen más común de la infección urinaria? Escherichia coli. Y generalmente va a ser sensible a lo que le demos, ¿no? ¿Qué podemos darle? ¿Ah? Ciprofloxacina, una quinolona de segunda generación. Entonces le damos ciprofloxacina. No tomamos cultivo porque evaluamos al paciente que no tiene factores de riesgo, no tiene antecedentes, obviamos todo eso, pero lo citamos de aquí 48 horas. Vuelva con nosotros para ver cómo ha mejorado. Dentro de las 48 horas desapareció los síntomas urinarios, ya no hay fiebre, ya no hay polaquiuria. Si el paciente dice que sí, mejoró, mantiene el tratamiento. ¿Tiempo de tratamiento cuánto? 3 a 5 días. ¿Ya? De acuerdo a la característica del paciente. Entonces, vean que en algunos casos, en infecciones de la comunidad, a veces no se toman cultivo. ¿Ya? Pero ahora le llega una señora de 67 años. Múltiple comorbilidades, obesidad, diabetes, hipertensión, antecedentes de infecciones urinarias recurrentes, y te llega por fiebre, disuria, polaquiuria. Igual, los mismos síntomas. ¿Usted qué haría en ese paciente? Inicio antibiótico, ¿no? Pero previamente tomo cultivo. ¿Por qué? Porque tiene muchos antecedentes patológicos previos. Y el principal antecedente es que usó antibiótico anteriormente y tiene infección urinaria recurrente. ¿Qué significa eso? Que tiene exposición a antibiótico, ¿bien? Tiene exposición a antibióticos. Si tiene exposición a antibióticos, por lo general, si tiene esa infección recurrente, va a tener resistencia. ¿Y ese paciente qué van a hacer con ese paciente? Tiene factores de riesgo, tiene infección urinaria recurrente, síntomas generales. Ustedes tienen que evaluar y internar a ese paciente. Y al internar, ustedes previamente a iniciar antibiótico van a iniciar cultivo. Entonces van a pedir un urocultivo, ¿no? ¿Para qué? Para identificar y van a entrar con un tratamiento empírico. Pero ese tratamiento empírico, ¿con qué iniciarían? Con uno Ya no iniciarían con una amoxicilina, no iniciarían con una ciprofloxacina, iniciarían con otro tipo de puede ser una cefalosporina tercera generación, digamos. Si ustedes no tienen la identificación del antibiograma previo que identifique el último cultivo, entonces ustedes pueden iniciar una cefalosporina de tercera generación
pueden iniciar una piperacilina tazobactam, que es un betalactámico, o pueden iniciar, inclusive si ya tiene antecedente de multiresistencia por un germen conocido tipo betalactamasa espectroquernia, pueden iniciar con carbapenem. Eso empíricamente, ¿ya? Porque ustedes ya tomaron cultivo. Además del cultivo, solicitan otras pruebas adicionales. ¿Qué solicitarían en una infección urinaria? Una ecografía renovesicalia, para descartar que haya una infección complicada, absceso, colección, hidronefrosis, litiasis. Pero lo que nos atañe aquí es ver el cultivo, iniciar el antibiótico y dentro de las 48 horas vamos a identificar a la bacteria y vamos a observar el antibiograma. En este caso usamos ceftriaxona y nos sale una Escherichia coli. Decimos, la ceftriaxona va bien en Escherichia coli y lo mantenemos. Pero en el antibiograma nos sale resistente a la ceftriaxona. ¿Qué hacen ahí? Escalar. Entonces el término es escalar. E inician carbapenémicos. O si fuese sensible a otro antibiótico, ahorramos carbapenémicos para evitar en un futuro la multiresistencia. Es sensible a un aminoglucósido, amicacina, y es sensible a fosfomicina. ¿Cuál usarían ustedes? Un aminoglucósido. A pesar que es nefrotóxico, tiene buena llegada a nivel urinario. ¿Ya? Si el paciente no tiene alteración renal ni factor de riesgo, podemos iniciar aminoglucósido. O si tuviese resistencia a eso o contraindicación de aminoglucósido, carbapenem. Infecciones graves, el paciente llega a terapia con una sepsis focourinaria, con el mismo cuadro patológico. El paciente llegó a consulta, la misma paciente llegó a consulta y le dieron amoxicilina. Y dentro de la amoxicilina el paciente evoluciona mal, llega a un cuadro séptico, paciente hipotensa, con los síntomas urinarios, ahí un paciente grave, va a terapia intensiva por un shock séptico foco urinario. Ahí sí inician carbapenémicos, ¿no? Y siempre van, toman cultivo, identifica y antibiograma. Si el antibiograma me dice que es sensible a un antibiótico de menor espectro, disminuimos el espectro. Si me dice que es adecuado el carbapenémico, mantenemos. Si me dice que es resistente, escalamos. ¿Está claro ahí, no? Sí. Y eso se ve simple, pero es complejo, porque cada paciente es diferente. Cada paciente que le va a llegar en cualquier lugar donde ustedes vayan a trabajar, consulta externa, hospitalización, terapia intensiva, ustedes tienen que valorar múltiples factores de riesgo, tipo de infección. Y ahí ustedes van a ver dentro de cuál asociación de antibióticos pueden usar en una infección. Entonces, hay factores de riesgo, entonces, ¿puedo usar antifúngico en ese paciente? Necesita entrar con tratamiento anti-estafilococo aureus metil resistente. Hay dificultad en el tratamiento de patógenos difíciles de tratar. Puede estar asociado una bacteria atípica o intracelular. Dentro del tratamiento hay un efecto sinérgico que vamos a usar. O podemos usar un efecto antitoxina. Ejemplo de efecto antitoxina. ¿Ya terminaste tu examen? ¿Me avisas? Efecto antitoxina. ¿Qué germen libera toxina? ¿Qué bacteria? Clostridium botulina. ¿El Corynebacterium difteriae? ¿Sí o no? Sí, libera toxina. Otro, algo común, infección de partes blandas. Estafilococo aureus. Ya. Cuando hay infección de partes blandas, un estafilococo aureus puede ser bien virulento, digamos, liberar, además de producir la infección, va a liberar toxina que va a destruir estructuras. Entonces, cuando tenemos una infección grave por estafilococo aureus, siempre, o la sospecha, una celulitis, un síndrome de piel escaldada. un
shock tóxico. Shock toxina 1. Entonces, valoramos usar un tratamiento antitoxina, ¿ya? ¿Por qué? Porque ese germen, además de causar daño, digamos, va a liberar toxinas que va a producir más daño. En ese caso, infección de parte blanda, ustedes entran siempre con un beta-lactámico, ¿no? ¿Cuál sería la elección? Una penicilina. Oxacilina, oxacilina, entonces, algo contra el estafilococo aureus. Si es una infección grave, ahí ustedes inician un antibiótico asociado que inhiba las toxinas. ¿Será que ¿por qué quieres la hora? ¿Sí? ¿Para qué? Ah, para azúcar. ¿Qué O sea, lo de azúcar quieren dar examen acá. Oye, ya tienes tu frutita y le haces. Sí. Era que me lees esa partecita. Ya, entonces, el efecto antitoxina, ¿qué va a hacer? Inhibir la toxina. ¿Qué antibiótico usarían? Para inhibir síntesis proteica, porque las toxinas son proteínas. ¿Qué antibiótico usarían? Antibióticos que inhiben los ribosomas. Un macróleo En este porque caso- es gran positivo. ¿Ah? Macrólidos porque son para gran positivo. ¿Asociado a un beta-lactámico? Sí, pero no actuaría muy bien con estáfilo, ¿no? Entonces, ¿qué antibiótico actuaría contra estafilococo? Clindamicina. ¿Ya? Entonces es el efecto cinético, antitoxina, que va a asociar un antibiótico beta-lactámico, destruye pared, el otro va a ribosoma, destruye toxina. Efecto antitoxina. El efecto sinérgico significa que aumenta el espectro o mayor eficacia del antibiótico. ¿Cuál es un ejemplo? Digamos, doy un doble esquema de un antibiótico para aumentar la eficacia de ese antibiótico. Sería un inhibidor de beta-lactamasa más una Es lo mismo, el mismo ejemplo que le di, porque potencializa la acción del otro. ¿No? Va a inhibir la replicación y el otro antibiótico va a destruir. Bacteria típica o intracelular. Las neumonías. ¿Por qué asociamos siempre una ceftriaxona con una claritromicina? Porque la claritromicina es un macrólido que actúa con gérmenes atípicos e intracelulares. Por eso la asociación. Por eso damos claritromicina. No damos porque damos, digamos. No es una receta médica, es por esa acción. Y después hay otro como que si tenés sospecha de infección por hongo, vas a dar antifúngico. Por estafilococo aureus multiresistente vas a dar un antiestafilococo aureus, un antiestafilococo de multiresistente que es la vancomicina. Hoy ya quieren dar examen. ¿Dudas, preguntas? Vamos a ir.